Bienvenidos a este video en Espíritu Canal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puestos en las manos del Señor, pedimos por el eterno descanso de Lucía León Escobar en su 9º día. Obviamente por su familia, la familia que se encuentra también en este momento en oración. Dios los bendiga y los fortalezca a todos. Por Jezabel, el equipo de Enlace Gubernamental. Por Sandra Chavarría García, por Alberto, por Brian Ferro Aviero, por Jairo Castaño González, por todas las necesidades de nuestra comunidad de Santa Lucía, Santa Polonia y San Francisco de Asís, por Gabriel López, por Jonathan Rivero, por Fátima da Silva, por Blanca, por Verónica Bram, por Alexander Becerra, por Erika Itzel. Pedimos también por Amalia en su proceso, por Diego Martínez, por Blanquita, por Neira, por Marta Patricia, por Lorenzo Macías, Ana Paola, por Cristian David, por Guadalupe Aguirre, por Hernán Camilo, por Guillermo Lara, por María Carla Quevedo, por el Padre Ignacio de la Parroquia de los Reyes Iztacala, por Aranza Nicolás, por la unidad de los cristianos en esta semana, unidos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos. Esto es Espíritu Canal. ¿Cómo no? Gracias. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versos del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, Jesús, que sale al encuentro de la humanidad herida, nos manifiesta el rostro del Padre. Puede que en nuestro interior aún tengamos la idea de que un Dios distante, frío e indiferente ante nuestra suerte es el Señor. Por el contrario, el Señor es un Padre lleno de amor que se hace cercano, que visita nuestras casas, nuestra actividad diaria, que quiere salvarnos y liberarnos, sanar de todo el mal del cuerpo y del alma, del espíritu. Dios siempre está cerca de nosotros y la actitud de Dios se puede describir con 3 palabras: cercanía, compasión y ternura. Dios se hace cercano para acompañarnos, con ternura y para perdonarnos. No olvidemos esto: cercanía, compasión y ternura. Esta es la actitud de Dios. Miremos entonces el camino de Jesús y recordemos que nuestro primer trabajo espiritual es este: abandonarnos en el Dios que creemos y que queremos conocer y convertirnos cada día al Dios que Jesús nos presenta en el Evangelio, que es el Padre del amor y el Padre de la compasión. El Padre cercano y compasivo, además tierno. Cuando descubrimos el verdadero rostro del Padre, nuestra fe madura. Ya no nos quedamos como cristianos de sacristía o de salón, sino que nos sentimos llamados a ser portadores de la esperanza y la sanación de Dios. En el Evangelio de hoy, gracias por dejarnos aquí sus comentarios, acciones de gracias y peticiones. En el tema de hoy, los sacramentos en la Biblia, porque muchos dicen que los sacramentos no son bíblicos. Aquí están las pruebas. Un día, haciendo visiteo, encontramos a un señor que empezó a cuestionar sobre la Iglesia Católica, y las preguntas que hizo llamó la atención. ¿En qué parte de la Biblia se mencionan los sacramentos? Esto porque muchos protestantes le habían cuestionado al respecto. Y de ahí es importante entonces este tema, para iluminar a todos los que han pasado por esta situación y no saben ni qué responder. Un poco de historia. Primero hay que recordar, con un poco de historia, que la palabra sacramento no lo encontramos en la Biblia, por lo menos en el sentido que hoy conocemos. Su origen es latino y lo tomamos desde los romanos, que lo aplicaban al conjunto de ceremonias consacratorias. Con el paso del tiempo, los cristianos lo aplicaron también a las ceremonias litúrgicas, las celebraciones eclesiales y los hechos sacros, evangelizar con los sacramentos. Sin embargo, quien aportó más al concepto de esto fue San Agustín en el siglo IV, y ya en el siglo XII se definió el número de los sacramentos, 7. Primero, la definición. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son actos salvadores de Cristo que la Iglesia comunica al hombre mediante signos sensibles, es decir, acciones que salvan al hombre en situaciones concretas de la vida, tales como su nacimiento, su crecimiento, su formación, su alimento, su consagración y sus pecados. De aquí que todo católico debe darle su debida importancia. Orden de los sacramentos. Se divide en 3 grupos. Primero, según su acción.
Sacramentos de iniciación de la vida cristiana son bautismo, confirmación y Eucaristía, los cuales nos introducen en la Iglesia comenzando por el bautismo. Los sacramentos de sanación, llamados así porque curan el alma y el cuerpo, es penitencia, o también la conocemos como reconciliación o confesión, y la unción de los enfermos. En estos sacramentos la Iglesia celebra el poder sanador de Jesús. Y el tercer bloque son los sacramentos del servicio de la comunidad, que son matrimonio y orden sacerdotal. Son llamados así porque fortalecen para servir a Dios y a la Iglesia a través de vocación. Los sacramentos en la Biblia. Cada uno de los sacramentos de manera directa o indirecta son mencionados en la Biblia. Vamos anotando. Bautismo. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Mateo 28:19. Mateo 28:19. Confirmación. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hechos 8:14 al 17. Eucaristía o primera comunión. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Juan 6:53 al 54. Confesión, penitencia. A quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Juan 20:23, en la delegación. Unción de los enfermos. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos, a los sacerdotes de la iglesia, para que oren por él y lo unjan con aceite en nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si tiene pecado se le perdonarán. Santiago 5:14 al 15. Orden sacerdotal. También tomó pan y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lucas 22:19. Matrimonio. Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Mateo 19:5 al 6. En conclusión, el autor de los sacramentos es Cristo. Él es el que actúa por medio de los gestos, palabras y signos. El ministro es un instrumento. Él es el que lo representa, y para poder recibirlos hace falta fe, ya que estos nos llevan a encontrarnos con Dios. Quien se priva de los sacramentos se priva de este encuentro amoroso con Dios. Quien quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, 1 Timoteo 2:4. Y en el caso del bautismo, por la fe de los padres, los hijos reciben esa bendición, como lo dice también la palabra de Dios. Parecería muy escueto por el tema un poco largo, pero en los diferentes videos de nuestro canal hemos tocado sacramento por sacramento con muchas citas bíblicas, muchas más. No vayan ustedes a pensar que un pequeño versículo da toda la doctrina, no. Aquí solamente compartimos uno por sacramento, pero hay muchos más que podemos tocar en otro momento. Solo para decir con toda firmeza y claridad, los sacramentos sí son bíblicos. En el tema de hoy, vamos a santos y conversos. Hoy celebramos a San Patroclo, mártir, un testimonio de fe inquebrantable. San Patroclo, mártir galo-romano del siglo III, representa un ejemplo de fe inquebrantable ante las adversidades. Su historia, narrada con precisión por San Gregorio de Tours, nos muestra un testimonio de sacrificio y valentía, un legado que trascendió las fronteras temporales y geográficas, resonando aún en la actualidad. Las disputas sobre la autenticidad de sus actas y la fascinante evidencia que confirma su martirio nos invita a explorar una época en que la fe y el testimonio se enfrentaban a la dura prueba de la persecución. Veamos estos datos principales. Primero, San Patroclo fue un santo interesantísimo, a quien vamos a profundizar un poquito. La información disponible sobre la vida temprana de San Patroclo es un poco escasa. Se sabe que nació en la ciudad de Troyes, en la región de Galia, Lugdunense, actual Francia, en algún momento del siglo III. La época de su nacimiento y su familia son desconocidos, pero
Limitado a la comprensión de su juventud, los pocos datos que se poseen se centran en su madurez cristiana y en los eventos que condujeron a su martirio. La fe de San Patroclo lo llevó a un testimonio cristiano ejemplar plasmado en una vida marcada por la santidad y la caridad. La información histórica sugiere que su conversión y adhesión a los valores cristianos fueron decisivos para la configuración de su persona y de su destino. Se destacó por sus acciones y pensamientos cristianos, mostrando un fuerte compromiso con su fe. Los detalles de la vida religiosa de San Patroclo se reflejan principalmente en la respuesta valiente ante la persecución. Su compromiso con el cristianismo es notable y su evidencia en la forma en que se defendió con toda su fuerza ante sus creencias frente a las autoridades romanas. No se documentan detalles específicos sobre actividades, exceptuando su resistencia y compromiso. San Gregorio de Tours relata la controversia en torno a las actas de San Patroclo y la aparente falsificación de un manuscrito. Luego, verificada por un documento idéntico traído de Italia, produjo una gran devoción hacia el santo, elevando su figura en el ámbito religioso. La historia de su escape del ahogo en el río Sena y su posterior captura e inmolación son los hechos extraordinarios más relevantes de su vida, relatados y transmitidos a lo largo de los siglos. La persecución de los cristianos durante el periodo del emperador Aureliano, o de un gobernador llamado Aurelio, lo llevó a la muerte. San Patroclo fue capturado en 2 ocasiones, la primera cuando se le intentó ahogar en el río Sena, la segunda cuando fue decapitado. Su martirio se produjo en Troyes alrededor del siglo III. Su muerte como consecuencia de su fe es el momento clave de la historia. Su inmolación fue la respuesta firme a la persecución, un testimonio de la fuerza del cristianismo en un momento de opresión. La canonización de San Patroclo es precongregacional. Las actas que confirman su martirio fueron clave en su posterior reconocimiento. La historia de San Patroclo demuestra la perseverancia y valentía frente a la adversidad, y la devoción al santo creció significativamente gracias a las evidencias verificadas en sus actas y por consiguiente a la constancia de su martirio. Su culto se desarrolla en Troyes y sus reliquias fueron trasladadas a Soes, Westfalia, donde todavía descansan. La catedral románica de Soest, dedicada a él, es un testimonio duradero de su legado. La vida de un santo no es una historia de perfección, sino un reflejo de la perseverancia y de la fe que todos podemos encontrar dentro. En Santos y Conversos, un santo interesante, San Patroclo, mártir. De la Rola del Alma con Atenas, todo lo haces nuevo. Música 100% católica, adelante. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor y Chiste, el sargento les dice a los soldados: Soldado Hernández, ¿para usted qué es la patria? La patria para mí es mi madre. Muy bien. Soldado Martínez, ¿para usted qué es la patria? Para mí la patria es mi tía. ¿Cómo que su tía? Sí, lo que pasa es que Hernández es mi primo. En Curiosidades de la Iglesia Católica, ¿qué forma parte indispensable del sacramento matrimonial? Bueno, son indispensables 3 elementos. Primero, la aceptación, el consentimiento. Primero, el consentimiento, que es libertad. Segundo, la aceptación de la unión exclusiva y para toda la vida, la fidelidad. Y la apertura a los hijos. Pero lo más profundo en un matrimonio cristiano es la conciencia de la pareja de que son una imagen viva del amor entre Cristo y la Iglesia. Que no festejaré 14 de febrero porque en mi calendario el Día del Amor es diario, decía Enrique Quesadas, un trovador mexicano. A saber, la exigencia de la unidad y la indisolubilidad que se dirigen en primer lugar contra la poligamia
en la que el cristianismo ve una vulneración fundamental del amor y de los derechos humanos, también se dirige contra los que podrían denominarse como poligamia sucesiva, es decir, sucesión de relaciones amorosas no vinculantes que no encuentran un sí vinculante para siempre. La exigencia de la fidelidad conyugal implica la disposición a una unión para toda la vida que excluye relaciones amorosas fuera del matrimonio. La exigencia de la disponibilidad a la fecundidad significa que el matrimonio cristiano está abierto a los hijos que Dios quiera darle. La pareja que no puede tener hijos está llamada a ser fecundos de otra manera. No es válido un matrimonio en cuya celebración se excluya uno de estos elementos. La monogamia y la poligamia. Monogamia, del griego monos, uno, polis, muchos, y gamos, matrimonio. Un matrimonio y muchos matrimonios. El cristianismo prohíbe la poligamia, que es también castigada por el Estado como delito de bigamia, del griego bi, dos. El amor se perfecciona en la fidelidad. En esta situación, dentro de la situación canónica, para que exista el matrimonio hace falta consentimiento, forma canónica y habilidad. Habilidad que me pueda casar, consentimiento que me quiera casar, y forma, como lo manda la Santa Iglesia, ¿verdad? Dentro de un templo católico, ante testigos, que son la Iglesia, y el testigo calificado, que es el ministro, sacerdote. Pero los que se casan son ellos, ¿verdad? Ellos son los principales ministros de su matrimonio, como un sacerdocio exclusivo de entrega en el amor. En curiosidades. Buena onda, vamos a preparar nuestra Semana Santa de niños, por lo tanto les invitamos hoy a los talleres, ¿verdad? Ya comienzan algunos. Por ejemplo, taller de lectura y salmistas, dirige Claudia Romero, inicia el miércoles 28 de enero del 2026 a las 5 de la tarde. Taller de bienvenida, de dibujo y manualidades por Pilar Angélica Aguilera Carvajal, mi querida sobrina. Va a ser el próximo domingo 25 de enero a la 1 de la tarde, favor de asistir. Taller también de bienvenida y colectura, dirige Pilar Veracruz, inicia el miércoles 21 de enero a las 6:30 de la tarde. También tenemos el taller de monaguillos, dirige el padre Felipe de Jesús, inicia el sábado 24 de enero 2026 a las 11 de la mañana. El taller de teatro con su servidor padre Jorge Moreno, el jueves 29 de enero a las 5 de la tarde, si son tan amables vamos a iniciar nuestra preparación de la Semana Santa y de la representación de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todos los talleres serán aquí en Santa Lucía, están cordialmente invitados todos los peques que quieran ser anfitriones de este evento, no importa si no son de la comunidad, si no son de la colonia, si no son del país, todos están cordialmente invitados a ser parte de esta realidad, la preparación de la Semana Santa de los niños. Bienvenidos todos. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y les acompañe. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno, desde Santa Lucía. Tomatla, esto es Espíritu Canal. Gracias por darle like y suscríbanse.